más cordial bienvenida a la sala Efraín Huerta. El día de hoy nos acompaña Diana Rentería, Leopoldo García, Jorge García, para presentar el libro La herencia de las letras. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a las y los invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Diana Rentería, como ya lo mencionaron, me acompañan Jorge García y Leopoldo García. El día de hoy venimos a hablar más que de un proyecto editorial, del 450 aniversario de una ciudad y de todas las historias que lo han hecho llegar hasta este momento. Y para empezar, les presentaremos un video para ir empezando un poco más en el tema. Yo nací en León. Yo me siento muy orgullosa de ser de León. Me encanta ser leonés. León, Guanajuato, lo llevo en el corazón. La ciudad que me abrió las puertas. Como dice el dicho, me siento más leonés que los leoneses. Muy bien, ahora Leo nos va a platicar un poco sobre cómo surgió la idea de este proyecto. Hola. Bueno, el proyecto de Celia Becerra, que es la directora ahorita de proyectos especiales del periódico AM. Entonces ella tenía esta idea de contar la historia de León a través de su gente, de gente que ha sido muy significativa y que ha aportado mucho a la ciudad. Y me invitó a participar en el proyecto, a darle una estructura. Y ya que empezamos a platicar del proyecto, pensábamos que más allá de solamente contarlo a través de algunas ciertas personas, que el proyecto podía avanzar mucho más, porque, bueno, por lo menos a los que participamos probablemente no nos toque contar los 500 años de la historia de León, ¿no? Pero aprovechando los 450, creo que era un buen motivo para hacer una recopilación de todo lo que es León a través de los años. Entonces se pensó en que un periódico, un proyecto impreso, pues iba a llegar solamente a un público que está acostumbrado a ese formato de consumo. Pero para audiencia más joven, que está más acostumbrada o a consultar las cosas en internet o a verlas incluso no en internet, sino a verlas a través de video, pues teníamos que explorar muchos más formatos y mucho más el alcance del proyecto. Entonces, primero se pensó en que pudiera ser solamente una recopilación de un suplemento de historias de León, pero luego surgió el reto de que fueran contar 450 historias de la ciudad en base al número de años que tiene la ciudad. Entonces, de ahí se pensó que se tenía que categorizar o cómo contar León en 450 historias y cómo distribuir esa información. Entonces, definitivamente, pues decíamos, tiene que haber, o sea, hay hechos históricos que marcaron muy claramente el rumbo de la ciudad desde su fundación, o sea, desde el 12 de diciembre, que fue cuando se decidió dónde iba a nacer León, dónde iba a surgir León, describir el contexto donde iba a ocurrir esto, y también los momentos claves en la historia de cuando León se decidió que iba a ser una villa y no una ciudad, el momento en el que León decidió que iba a ser una ciudad, en el momento en el que León decidió que iba a pertenecer al estado de Guanajuato. Incluso hay un episodio en el que en algún momento León quiso no pertenecer a Guanajuato y formar su propio estado.
Entonces, hay momentos muy importantes en la historia de León, entonces decíamos, tiene que haber una compilación de eventos, pero también de personajes, pero no solamente de personajes históricos, sino también personajes que en la historia contemporánea de León pues han aportado mucho, ya sea como empresarios y que han generado mucho a la ciudad, que le han dado un oficio o muchos oficios, y también personas que desinteresadamente han aportado muchísimo desde la parte filantrópica, desde la parte social. Entonces queríamos también llevar ese registro documental de esa parte, ¿no? También queríamos que fuera contar los oficios y las tradiciones de la ciudad, y también los lugares, la historia de los lugares que son emblemáticos y que le dan identidad a León, ¿no? Como el Arco de la Calzada, el Santuario, el Malecón, el Boulevard Adolfo López Mateos, el Templo Expiatorio. O sea, hay lugares que la gente entiende León desde sus calles, la entiende desde sus monumentos, la entiende desde sus templos, y también queríamos rescatar algunos hechos olvidados que probablemente estén muchos mencionados o compilados solamente en libros, pero que no hay un registro de estos hechos que puedan ser consultados o en internet, o que sean de una forma muy digerible. Entonces, y queríamos también recuperar la historia de leoneses destacados, o sea, leoneses que como Andy Dorantes, esta escaladora que es de origen leonés y que ha hecho muchas proezas en el área deportiva. Entonces, recuperar todo León a través de su gente era lo que nos motivaba. Entonces, ya que se decidió que o sea, ¿qué queríamos contar de esto? Era, bueno, cómo integramos al equipo. Ahí fue donde se empezó a sumar Diana y Jorge. Necesitábamos una persona que, pues necesitábamos una persona que fuera joven, principalmente, porque si queremos llegar a los jóvenes, pues tiene que haber personas jóvenes involucradas en el proyecto, tiene que haber personas que entienden nuevos formatos, que entienden pues que entienden la vida y que entienden la forma de comunicarse desde una perspectiva de entre 20 y 30. Entonces, bueno, se decidió que se tenía que integrar Diana, y Diana está liderando el proyecto desde la parte editorial. Arcelia lo está liderando desde la parte de contenido, y necesitábamos a alguien que fuera, para la parte de la imagen del proyecto, necesitábamos a alguien que fuera muy artístico y que tuviera mucho talento en la parte creativa. Muchas de quien sigue a AM o que ha sido lector de AM, que ha visto ilustraciones y que ha visto grandes obras gráficas ahí, la mayoría son producto de Jorge, y ahorita Jorge nos va a platicar un poco de cómo fue darle imagen y cómo llevar la imagen de todo este proyecto para que fuera muy dinámico, para que tuviera una identidad muy sólida, y ahorita Jorge nos platica de esto. Bueno, sí. Bueno, yo en lo personal ya venía muy interesado en el proyecto desde que la licenciada Arcelia me lo platicó, y lo vi a través de sus ojos como ese entusiasmo muy grande por la historia, que aparte comparto yo mucho. A mí me fascina la historia, de repente hasta mis hijos ya me sueñan así de pásame la servilleta. La servilleta se le atribuyó a Da Vinci porque no, ya basta, es una frase que dijeron los zapatistas, no. O sea, ya de repente esa pasión de la historia, cuando Arcelia me contó que era un proyecto local, que pues eran muchísimos datos a plasmar y que se iba a hacer todo el concepto, pues me entusiasmó desde el principio el proyecto. Aquí tenemos algunas de las opciones gráficas que llegaron a aterrizarse al final. Básicamente, como lo comentaba Leo, pues el reto mayor era ver tanto la población, digamos, los lectores asiduos y ya tradicionales que consumen nuestros productos como el AM, y que tienen pues ya un acervo y una forma de lectura y un tiempo para un ritmo para todo eso, cautivarlos como a las nuevas generaciones, porque finalmente lo que queremos es esa parte de identidad, ¿no? O sea, creo que algo que se buscó desde el principio con el proyecto era
a veces cuando escuchamos oír, no sé, a los regios o a las personas de Michoacán, por ejemplo, la gente de Guadalajara, son personas que tienen unas raíces muy arraigadas, que conocen muy bien sus entornos, sus historias personales y sus historias de contexto, y era algo que se buscaba, que de repente aquí en León así de, sí, arriba la fiera, o así como que pues ya nomás las guacamayas, y como que ahí se acababa como que todo el acervo, y realmente somos una historia que tiene muchísimo que compartir, pero a veces no tenemos a lo mejor los datos específicos y no nos lo van así desmenuzando como de una manera más digerible, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de las dos generaciones o muchas generaciones que incluso tienen diferentes métodos de lectura, pues se buscó esta identidad gráfica, llegamos a un punto, todo lo hacíamos con consenso, se hicieron varias propuestas, una tipografía heráldica que representa toda esa parte tradicional, un verde seco que igual el verde sigue siendo pues nuestro color, no, igual en la gama de los colores secos es más menos relacionado con solo el equipo de fútbol, pero las panzas verdes, las lechugas y todo lo demás que ya tenemos como en el imaginario los leoneses. Y bueno, básicamente fue la parte del logo. Se hicieron varias propuestas precisamente en esa parte de la comunicación, de hacerlo muy dinámico. El equipo, igual que nuestros lectores, está compuesto, como dice Leo, pues por Diana y por gente joven, por ejemplo, como Moni en video, como Jos en Merca, que nos dan como esa parte fresca, y también con toda la experiencia de Polo Medina, por ejemplo, haciendo notas, y Arcelia también. Entonces, el mismo equipo es un equipo que tiene de todos los ingredientes. Nuestro director general también es una persona muy joven y que entiende perfectamente todos esos lenguajes. Entonces, pues estábamos como que esto está muy divertido, pero para ustedes, para nosotros se nos hace muy informal. Entonces, esas cosas son muy divertidas y nada estresante. Bueno, aquí están como las tripas de lo que es los esquemas. Ya finalmente, cuando fue agarrando forma, pues nosotros tenemos la parte del semanario que sale publicado junto con el Al Día o junto con el AM también, todos los domingos, y buscamos esa parte dinámica. Incluso muchas veces las notas están como muy digeribles en la parte impresa por cuestión de espacio, pero la gente que quiere buscar un poco más, en web tenemos más galerías de fotos y tenemos testimonios, entrevistas completas, etcétera. La idea es aquí crear como la iniciativa de, ay, ese tema me interesó, yo no sabía que había un mamut en Guanajuato y quiero saber en León cómo fue lo del hallazgo, y entonces aterrizarlos a llevarlos a esa parte, ¿no? Bueno, en una de las secciones, y de hecho desde que empezó el proyecto como en la mente de Arce, pues era precisamente que se iba a hablar de los empresarios y de toda esa gente que ha empezado la parte del negocio y de industria en la ciudad, que finalmente nosotros, al no tener unas raíces prehispánicas, digamos, tan fuertes como las pueden tener en Michoacán o lugares en donde había asentamientos y había, porque pues finalmente los chichimecas pues eran nómadas, ¿no? Entonces nosotros no tenemos a lo mejor ese arraigo de las artesanías y de esas cosas. Entonces eso ha dado mucho pie de que pues como las ciudades industriales, aquí la gente se hace célebre por empezar desde cero y hacer las cosas, de decir, yo voy a ser el primero en hacer dulces, el primero en hacer esta industria, el primero en vender casas, el primero en traer transportes, etcétera. Entonces el rendir como un tributo a todo eso, se buscó niveles de representación como emblemáticos, precisamente con ese carácter y como con esa alma de homenaje en las ilustraciones, y es lo que cada domingo también ahí tratamos de representar. Aquí está como un proceso desde las fotografías, que bueno, ahí es labor titánica de toda la parte de redacción, de ir a platicar con los nietos, y muchas veces tienen las fotografías así microscópicas y guardadas en el baúl de los recuerdos. Entonces pues a veces es lo único que se tiene como testimonio, y pues es parte de la tarea histórica, ¿no?, de recuperar todo eso. También muchas piezas se prestaron para hacer unas ilustraciones más lúdicas, más
ad hoc para las nuevas generaciones que pues, están acostumbradas a ver coloridos, a ver más dibujo, etcétera, y que eran cosas que a lo mejor son anécdotas a veces hasta rayando en lo divertido, como cuando prohibieron que la gente, empezaron a multar porque había mucha gente que se caía con las cáscaras de plátano en la calle, entonces fue un gran problema en aquel entonces y se buscaron ahí medidas judiciales, ¿no? Para quienes tiraran semillas y plátanos y cosas chuscas que pues han ido representando a la ciudad, bueno, un trapecista en la zona peatonal, etcétera, ¿no? Dale, Manías. Ahí, por ejemplo, pensando que es la hora de la comida y ya todos tenemos hambre, les puse ahí un grupo de una portada que hicimos con 17 sabores que manejamos aquí en la región, desde los tradicionales como los helados, etcétera, como las aberraciones que hemos hecho ya con cacahuates y todo lo que quepa en un vaso con jícama, bienvenido. Entonces, pues ahí está el proceso, ¿no? Desde las fotografías, del material recolectado, hasta que se hace la parte esquemática y luego pues ya se logra el montaje final, ¿no? Se ha prestado el formato para hacer muchos tipos de cosas. También utilizamos la bendita o maldita según edades y según fobias, la inteligencia artificial, ¿no? En este caso nos ha servido mucho para poder precisamente hacer una restauración de todos esos elementos que, como les decía, eran fotografías, por decirles fotografías, ¿verdad? Porque ya casi rayaban en el grabado, o sea, eran cosas que no se podían rescatar por su origen, no es crítica, pero pues es una nueva forma de traer a los personajes a lo más parecido a como fuera, y siempre también pues respaldado por la parte editorial para que no sea una interpretación de la IA, sino que sea pues lo más fiel a como lo narra la historia, ¿no? Y bueno, la parte del proyecto queda a cargo de nuestra líder, Diana, que nos va a explicar un poquito más. Bueno, ya después de todo el antecedente, es como ya surgió el proyecto que es el que conocemos ahorita. Pero ahora venía otro reto, que era primero juntar las 450 historias y después comprobar esas 450 historias, porque se puede decir fácil y todos podemos decir que en cada esquina hay una historia, pero primero no son tantas, porque todos conocemos la historia de la fundación, conocemos la historia de algún negocio, cosas muy conocidas, pero en realidad venía un reto que era no solo contar por contar, porque contar es muy fácil y podemos llenar un periódico con muchas historias, pero necesitábamos indagar hasta nietos, bisnietos. Hay familias que por indirectos de todas estas historias. También es muy difícil encontrar, como dice Jorge. La parte es también complicada y reforzarla lo más que se pueda, incluso con varios testimonios, porque a veces un testimonio es a bisnieta, porque es que mis papás me contaban y mi abuelita me contaba, pero ni siquiera sabemos si sí fue exactamente así como lo cuentan. Entonces encontrar otros conocidos, otras familias que también fueron testigos del mismo hecho para llegar con esa información que en serio sí pudimos confirmar que era esa. En este momento llevamos, mañana sale hasta la historia 190, publicadas están hasta las 180, pero nos hemos encontrado historias de todo tipo. Hemos encontrado, algunas historias nos han llegado incluso por iniciativa de la ciudadanía, de los mismos negocios, las mismas familias que nos dicen, es que yo tengo una muy buena historia que contar. Otras historias han llegado por la parte editorial, por la parte del periódico. Una de las primeras historias que nos encontramos fue el hueso de mamut. Teníamos solamente un artículo que mencionaba
que en el distrito León habían encontrado un hueso de mamut y que se le habían entregado a un profesor. Entonces era todo lo que teníamos, no teníamos más, no sabíamos si era verdad, si no era verdad. Entonces viene todo este proceso del periodismo, que a final de cuentas somos un periódico y es a lo que nos dedicamos. En este proceso pues fue indagar quién era el profesor era Alfredo Duyes. Hay un museo Alfredo Duyes a un lado de la Universidad de Guanajuato. Fue ir al museo a buscarlo, nos dimos que sí, hay un hueso de mamut ahí, no supimos si es ese o no, pero pudimos confirmar que en la región de León había pasado al menos un mamut, sí hubo. Otras historias nos hemos encontrado de negocios muy antiguos, muy conocidos por toda la ciudad, como el caso de la Nueva Vencedora. Este negocio, no sé si lo ubican, está a unos pasos del Arco de la Calzada. Creo que todos hemos pasado por ahí alguna vez, pero este negocio en realidad pues tiene una gran historia. Por dentro uno puede pasar y decir, ay, pues es una tiendita cualquiera, muy viejita, no la actualizan, lo que quieran. Es un negocio añísimos, o sea, tiene más de 100 años ese negocio, llegó antes que el León, ya estaba el Arco, pero no estaba el León. De hecho hay fotografías donde está ya la tiendita y está el Arco, sin el León, pero ya está ahí. Entonces, escuchar la historia de la familia, contarnos todo lo que han pasado en más de 100 años, enfermedades, crisis, incendios, la pandemia, incluso ver, cuando León fue campeón, verlos festejar ahí en el Arco, que fueran famosos ahí a visitarlos y que tengan productos también que han quedado en la memoria de la gente, porque si de por sí la historia ya nos había atrapado con el tiempo que tenían, con la familia, con todo eso, una vez que publicamos esa historia, los comentarios de la ciudadanía nos sorprendieron aún más, porque veíamos cómo en serio han dejado una huella en las personas, porque la gente nos decía, sí, mi abuelito me llevaba ahí, mi papá me llevaba ahí, yo todavía compro ahí el jamón Gilbert, los encurtidos, todo el mundo lo conoce. Entonces, más de las historias de ellos, también hay muchas historias de la ciudadanía que rondan en torno a esa historia. Y como es, hay muchos negocios así, que también creo que más que la historia oficial de la ciudad, vale la pena contar la historia de su gente y cómo han ayudado a que León esté aquí. También nos topamos con historias como la del sapo, no sé si la han escuchado. Todos hemos escuchado la masacre del 2 de enero. Y cada año hay eventos y todos nos lo recuerdan. Pero había un personaje muy particular. ¿Quieres contar? Nos topamos con este personaje porque en un libro que habla sobre el Palacio de Lecumberri, quien conoce el Palacio de Lecumberri, fue una de las cárceles más infames en la Ciudad de México. Entonces, en un libro sobre el Palacio de Lecumberri, nos encontramos un dato de que había un preso que le apodaban el sapo y que él alardeaba de decir que él había matado más de 300 personas en León, de sinarquistas, porque él perteneció al ejército. Entonces, pues llamó la atención de que hubiera alguien que le dijeran, él era el único dato que teníamos del sapo. Entonces, buscando y explorando más sobre esta historia, pues nos dimos cuenta de que el sapo sí existía, de que ya había sido retratado como un multimicida por el Universal y varios periódicos durante la época, pero nadie había hecho caso a que él alardeaba diciendo que él había matado más de 1000 personas y que de esas más de 1000 personas, por lo menos más de 300 habían sido en León, ¿no? Entonces, siguiendo su historia, pues nos dimos cuenta de quién más había sido testigos o de otros presos de Lecumberri también muy notables, que llegaron a escribir libros y a explorar en los libros que otros presos escribieron de Lecumberri, donde ellos decían, sí, a mí me daba mucho coraje que él alardeaba de matar mucha gente, como si eso fuera algo de lo que alguien tuviera que presumir, ¿no? Y lo presumía de que había sido en León. Entonces, pues esa historia nunca se había contado desde la perspectiva de la masacre aquí en León. Al final de cuentas, o sea, hay incluso libros médicos sobre la mitomanía del señor. No se sabe si sea cierto o no, pero pensamos que era una buena historia para contar. También otras de las historias es el caso de los empresarios, como ya platicó Jorge.
Pero también no se trata nada más de contar de quiénes son ellos ahorita o cómo, qué es el dueño de Gran Jardín, qué es el dueño de tal empresa. Se trata de contar su historia desde antes, de cómo empezaron, cómo llegaron a ser lo que es ahorita y a lo que vemos ahorita. Por ejemplo, el caso de Guillermo Velasco Velázquez, que empezó como comerciante en distintas áreas, pero en realidad fue por ayudar a su familia. Entonces, todas las áreas a las que ha pasado, todos los negocios en los que estuvieron y que incluso fracasaron antes de llegar esos grandes empresarios a lo que son ahorita. Esa es también parte importante de conocerlos un poco más a fondo, porque son muchas historias que muchas veces no se han contado. Se puede contar quién es ahorita, los logros que tienen ahorita, las inversiones que hacen ahorita, pero muy poco conocemos cómo llegaron a eso y lo que hay detrás de ellos, sus familias, sus nietos, sus amigos, todo lo que pasaron. También es una forma diferente de conocerlos. También tenemos casos muy curiosos. Por ejemplo, en una ocasión aparecieron flamencos en el Parque Metropolitano. Primero habían aparecido 2 flamencos mexicanos al parecer, pero después llegó uno que era un flamenco chileno. Entonces, esta historia viene contada desde la parte del fotógrafo, que iba todos los días a buscarlo porque le había llegado el rumor de que había un flamenco chileno, hasta que él confirmó que sí estuvo aquí. Por sus rasgos, por sus colores, se pudo confirmar, y después de esto, un día desaparecieron los 3 flamencos, se fueron, emigraron, no se sabe, pero hay fotografías que nos demuestran que sí estuvieron aquí. Y el otro caso, por ejemplo, la chimichurri. También tenemos muy polémicos y muy curiosos en la ciudad, que ustedes sabrán que es un dilema en esta ciudad de saber quién primero chimichurri, Lupillos o Rincón Gaucho. Entonces, esto... Iba personas que decían, no, es que era Rincón Gaucho porque Lupillos todavía no estaba. No, es que era Lupillos porque Rincón Gaucho pero es la chimichurri argentina. No es la chimichurri argentina, sí es una chimichurri que se hizo aquí, pero en realidad son 2 versiones de chimichurri. Entonces, conocer esta versión desde las voces de ellos mismos, tanto el de Rincón Gaucho como el de Lupillos, y que ellos mismos, en realidad no es un conflicto, porque siempre se ha pensado que es como una pelea y que los 2 se pelean quién llegó primero y quién la hizo primero, pero en realidad no, cada uno tiene muy claro, y no se los voy a spoilear para que lo busquen y lo lean o busquen los videos, pero como esos tenemos muchos ejemplos de historias que van desde lo cotidiano, anécdotas, como una vez que un payaso, aparecieron un día en la mañana letreros que decían se solicitan 2,000 hombres. Nadie sabía por qué, nadie entendía qué había pasado y toda la gente pensaba que era el gobierno que iba a ofrecerles trabajo, porque había mucha migración a Jalisco, a otros estados. Entonces la gente decía, pues es para eso. Y de pronto resultó que no. Llegaba el Circo Bell y Richard Bell, era su broma que les hacía, los 2,000 hombres eran para que compraran boletos para que llenaran la función. Entonces, anécdotas como estas, pues también forman parte de esta memoria colectiva y han formado la ciudad. Entonces pueden encontrar historias de todo tipo, de personajes, de negocios, productos, saber de dónde viene la cebadina, las guacamayas, productos que a lo mejor para nosotros son muy cotidianos o situaciones que son muy cotidianas, pero en realidad de dónde vienen y fuera de aquí de León, cómo es como la gente lo ve como sorpresa todavía, o entender cómo llegaron todas esas cosas. Estas historias las presentamos nosotros en 5 formatos diferentes. El semanario impreso, que hasta es para un lector tradicional que ya conocemos, que compra el periódico cada domingo o cada lunes o todos los días, o le llega directo a su casa y prefiere ponerse a leer las páginas, ver las imágenes, no busca en las redes sociales, no busca en los medios digitales, que lo quiere ver así. Así es como los presentamos algunas de las historias. Los bocetos que ya platicó Jorge un poco de esto, también han sido parte importante, es verlos diferente, verlos como un dibujo, verlos como un retrato distinto. Este es uno de los formatos. Tenemos el micrositio también, que podemos explorar las historias en una línea de tiempo, en un mapa interactivo, y aquí se explica un poquito mejor. Te muestro cómo navegar por él. Al entrar vas a encontrar un espacio que reúne historias, personajes y momentos que han marcado a la ciudad a lo largo de más de 450 años.
Todo está organizado para que explores León de diferentes formas, por tiempo, por contenido y hasta por ubicación. Aquí puedes recorrer la historia de León desde sus orígenes hasta la actualidad. Solo tienes que deslizar, dar clic y listo, las historias aparecerán en orden cronológico. Además, al dar clic en ir a la nota podrás leer la historia completa. Es una forma muy clara de entender cómo ha evolucionado la ciudad paso a paso. Ahora vamos a la parte multimedia. En esta sección puedes ver las historias en formato audiovisual, videos e imágenes que acercan a los personajes, lugares y momentos más importantes. Es ideal si prefieres consumir contenido más dinámico o prefieres historias de forma visual. Y uno de los elementos más interesantes, el mapa interactivo. Y aquí puedes explorar León a través de su geografía. Cada punto en el mapa representa una historia, un personaje o un lugar clave. Solo tienes que dar clic y descubrir qué ocurrió ahí. Y en el link podrás leer más sobre ese hecho. Es como recorrer la ciudad pero a través de historia. Además, puedes usar los filtros. Puedes buscar por categorías como personajes, tragedias, curiosidades o identidad leonesa, o incluso por rangos de fechas. Así encuentras exactamente el tipo de historia que te interesa. En resumen, este micrositio no solo es para leer historias, es para explorarlas. Tú decides si quieres recorrer León por su tiempo, por sus imágenes o por sus calles. Así que ya sabes cómo navegarlo. Entra y descúbrelo por ti mismo. Y otro de los formatos son los videos que se presentan en redes sociales. Estos videos los tenemos en dos formatos, horizontales y verticales. Los horizontales los pueden encontrar en YouTube, que son entrevistas más largas, en el caso, por ejemplo, de los personajes o de los empresarios, y videos más cortos en redes sociales, tanto Instagram, TikTok o Facebook, que los pueden encontrar un poco más dinámicos, más breves, pero igual de interesantes. Este es un ejemplo de los videos breves. Los más amplios no se los presentamos porque aquí nos llevaríamos todo el día. Le llamaban el Garruñas y su nombre bastaba para que la gente tuviera miedo. Este es el video 19 de 45 y es la historia de uno de los personajes más oscuros y polémicos de la ciudad. Esto es 450 historias de León. Su nombre real era Daniel Campos Sainz. Delincuente desde joven, apostador, taur y multihomicida. Su historia llenó portadas durante décadas, pero tenía dos caras. Vestía elegante, era carismático, algunos decían que ayudaba a la gente, otros lo consideraban un asesino imparable. Llegó a León buscando una aventura y encontró un mundo de cantinas, apuesta y violencia. Su obsesión era ganar, y cuando no lo lograba, su pistola decidía. Uno de sus crímenes más impactantes ocurrió en 1975, cuando asesinó a un policía con más de 10 disparos. Aún así, logró salir libre. A lo largo de su vida fue detenido múltiples veces y también liberado. Amparos, abogados, influencias. Su historia no solo era criminal, también era judicial. Se le atribuyeron múltiples asesinatos, algunos comprobados, otros rumores. Para muchos era generoso, para otros un peligro constante, una figura que vivía entre el miedo y la fascinación. Murió en 1998 tras una vida de exceso, violencia y una fama que nunca desapareció. El Garruñas no fue solo un criminal, fue un personaje que dividió a una ciudad y que quedó para siempre en una historia más oscura. En el siguiente video te contaré otra historia que también dejó huella en la ciudad. Esto es 450 historias de León. Y así, durante toda la semana pueden encontrar diferentes videos que se van publicando, pero esta serie de videos se publica cada lunes. Entonces, ahorita vamos, no me acuerdo si en el 18, 19 video, sí, ¿verdad? En el 19, cada lunes va saliendo, van a ser 45 videos de estos datos curiosos que vienen también dentro de los 450 historias. Y el último formato que les presentamos es el newsletter. A este se pueden suscribir. En las redes sociales se pone el link en el que se pueden suscribir y cada domingo a las 9 de la mañana reciben en su correo las historias de esa semana. Entonces los pueden tener ya el domingo a las 9, pueden empezar a recorrerlas y ya ahí pueden seguir con las demás historias que les pudieran faltar. Ahora vamos a conocer un poco de a quiénes llegamos con todas estas historias. Como platicábamos, pues, lo que queremos es no solamente presentarlo en un formato, sino presentarlo también para diferentes formatos, para diferentes audiencias que tienen diferente forma de consumo. Esto que tenemos aquí es lo que hemos tenido, por ejemplo, de lectores en el sitio web de las historias de León. Llevamos más de 210,000 lectores
en lo que presentamos hasta ahorita. Si ustedes lo consideraran en periódicos impresos, pues sería un mundo de impresos, ¿no? Entonces, en digital pues, podemos llegar a una audiencia mucho más masiva, que más personas conozcan estas anécdotas y estas historias de León. Y otro es, estos son los datos, por ejemplo, de Facebook y de Instagram, de nuestros Facebook e Instagram principal. No estamos considerando ahí, por ejemplo, todavía YouTube ni TikTok, pero los videos y las publicaciones que hemos hecho, hasta la semana pasada llevábamos alrededor de 490 publicaciones del proyecto, y esto, en la suma de estas publicaciones, suma un alcance de 7.8 millones. ¿A qué nos referimos con alcance? Para que quede claro, cada vez que uno de nuestros posteos aparece en la pantalla de alguna persona, eso se le considera como alcance. Entonces, estas historias han pasado casi 8 millones de veces por alguna pantalla de algún dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono celular o lo que ustedes consideren. Pero más allá de estos números fríos, lo que a nosotros nos importa y nos valora mucho es cuando la gente decide pasar de ver a actuar. Entonces, por ejemplo, estas 490 publicaciones han tenido 85,000 reacciones de me gusta, no me gusta, me encanta, me entristece, lo que ustedes quieran. Y hay otras métricas que son todavía muchísimo más valiosas y que valoramos todavía más, que es que la gente se sume a la conversación y que se sume al proyecto a través de decir, sí, yo fui testigo de ese hecho, sí, mi abuelito estuvo ahí, sí, mi tío conoció al Garruñas, sí, yo iba con el Garruñas en la primaria, porque eso han comentado, ¿no? O que digan, sí, yo compro el jamón Gilbert en esta tienda, yo conozco a la familia, siempre han sido muy amables. Nos hemos topado con comentarios que incluso decimos, ¿por qué este comentario no llegó antes o no lo contactamos antes? Porque a veces para contactar a algunos personajes a veces es muy difícil, ¿no? Porque no se trata solamente de ir a la parte documental, sino tratar de llegar a una raíz viva de esa historia. Entonces, a veces que publicamos de un personaje que estuvimos rastreando, tratando de buscar un contacto de esa persona, nos dicen, ay, yo soy nieto de él, ¿por qué no me hubieran buscado y yo les contaba? Entonces, nos hemos topado con muchas cosas así. Pero estos 7,000 comentarios pues son personas que se están involucrando con las historias, son personas que también están participando del proyecto con sus comentarios o con su experiencia, porque incluso gracias a eso hemos llegado a más personas o hemos logrado contactar a más personas. Y otra parte son las personas que comparten esas historias, porque al final de cuentas uno comparte aquello que considera que tiene valor, aquello que considera que le puede ser de utilidad a alguien más. Entonces, que estos casi 500 publicaciones hayan tenido 9,000 personas hayan compartido esto, para nosotros es muy, muy valioso. Y bueno, esto es lo que suma ahorita el proyecto, que todavía le falta más de la mitad para terminarse, y esperemos que les guste. Y bueno, pues todo esto se logra gracias a nuestro director general, que es Enrique Gómez Cermeño, a Arcelia Becerra, que no está aquí, pero la iniciativa surgió de ella. Y algo que para mí es importante destacar es que, bueno, participamos Jorge y yo, y hay varios hombres que participamos, pero sobre todo es un proyecto que encabezan y que dirigen y que muchas mujeres llevan procesos clave en este proyecto, y que no sería posible sin el liderazgo de Diana, sin Mónica, que está allá atrás discretamente grabándonos, pero que es la autora de muchos de los videos que están aquí, sin Juliana, que es la host de los videos, de Jocelyn de Mercadotecnia. Hay otra chica que colabora en las historias, que también hay muchas personas, y sobre todo es un proyecto en el que participan más mujeres y que hacen proyectos clave. Digo, sin demeritar y lo que hace George, que es en la parte creativa, ¿no? Yo soy un colaborador del proyecto, pero el mérito es de ellos. Como ya platicamos de las historias, recibimos también historias de la ciudadanía, historias que quieran contar, que nos inviten a contarlas.
Todas esas deben de tener un criterio, un rigor periodístico. Algunos de ellos pues, son relevancias históricas, que sean los hechos verificables, como ya lo dijimos en el principio, respaldo documental, los testimonios que sean confiables, que tenga vínculo con León y que tenga un valor narrativo. Son algunos de los criterios. De todos modos, las historias que recibimos pues las vamos revisando y también nos las pueden enviar a través de un código QR. Si hay buzón, creo que no. Y no sé si tenemos un buzón aquí afuera donde también las podemos recibir por escrito, pero ahí no las pueden compartir. Ahorita vamos, impresas, han publicado hasta 18 ediciones. La 19 sale mañana, la pueden encontrar en el periódico impreso y en el Al Día. Esta será la portada, no les contamos de qué es para que lo compren. Y se les tapó las caritas. También las pueden adquirir, las 18 ediciones que van hasta ahorita las van a poder adquirir aquí afuera, o una vez terminadas las 45 ediciones también las van a poder comprar todas juntas y las pueden ir juntando ustedes cada domingo en sus periódicos impresos, van saliendo, ya viene incluida, no se les cobra nada extra, las pueden ir juntando. Estos son algunos de los temas que llevamos hasta ahorita. Si pueden ver, es muy variados los temas, tenemos lugares, tenemos personajes, tenemos hechos, tenemos de todo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Ustedes no invitaron al municipio? ¿Ellos tienen el archivo? El municipio es una fuente documental, o sea, siempre, mucho de lo que hemos logrado aquí es acercándonos, por ejemplo, al archivo histórico municipal. O sea, es sin duda una fuente importante, pero como les comentábamos, no solamente queremos en la parte documental, sino tratar de jalar esto a una raíz viva de la historia. Pero sí tenemos acercamiento con el municipio. Sí, gracias. Yo levantaba la mano solo para felicitarlos, para congratularme con ustedes. Soy gente que le gusta la historia, maestro de oficio y también eterno lector de AM. Su servidor, tengo esa idea desde hace años, incluso ya me pensioné y ya la dejé de lado, pero fácil tengo yo 5 legajos, qué sé yo, 500 hojas de recortes de AM en el 95%, donde la historia de nuestra ciudad, gracias, se ha ido escribiendo. Y bueno, yo veo en ustedes un logro concreto de lo que yo aspiraba a hacer. Pongo a su disposición mi acervo, mis recortes. Hay muchas historias, mi vida no está larga, voy para 60, pero pues aún recuerdo y lo hago con gusto, pues desde los mesones en nuestra ciudad. Yo soy del barrio arriba y pues me alegra también que, al igual que ustedes, no somos historiadores de oficio, pero sí somos leoneses de corazón y con esa alegría de pues de lo nuestro, de la cotidianidad. No son a lo mejor hechos trascendentales, pero sí significativos para nosotros, que nos explican a nosotros mismos. Enhorabuena y a sus órdenes. Muchas gracias. Claro que sí, tomamos la palabra. Bueno, pues yo antes que nada quiero felicitar a la AM y a Arcelia Becerra Quirós por este proyecto de conglomerar 450 historias en 450 años. Yo la verdad me siento muy honrado porque la historia que narra la matanza del 2 de enero en parte se debe al libro de mi autoría, Secretos Silenciados, la verdad oculta de la matanza del 2 de enero, el cual pueden adquirir aquí en Ediciones La Rana y Universo Libro, que narra pues el acontecimiento, la masacre del 2 de enero, y casualmente
se junta este libro con los 80 años del acontecimiento de la masacre como tal, con los 450 años de la ciudad, y pues es un honor haber podido colaborar en el AM, aunque sea con un pedacito de historia en este gran proyecto de Arcelia Becerra y todo el equipo editorial y técnico del AM. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues quiero felicitarlos a ustedes en lo personal de su trabajo que cada uno nos ha descrito, pero también en especial felicito al periódico AM por haberse decidido a hacer esta publicación. Lo que más aprecio en lo personal es que compensa la balanza del dramatismo de la nota roja que siempre los elementos de la prensa, cualquier medio de la prensa, aprovecha para la venta. Es un jalón para la venta. Y esto es una compensación maravillosa de ese efecto, ¿no? Felicidades. Muchas gracias. Transmitan a Arcelia. Gracias. Muchas gracias. Ay, yo los felicito, porque mira, la sonrisa que tienes es que te divertiste mucho, ¿verdad que sí? Creo que es un proyecto, aparte de interesante, de dejar la información tan importante para los leoneses, para nosotros, es esa labor, es que es muy intenso lo que hicieron, muy intenso, aparte de divertido, pero es escarbarle aquí, escarbarle. Entonces, los felicito por este proyecto, igual a Arcelia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Me impresionó lo del preso, el sapo. Ajá. Yo había escuchado una historia de un sacerdote que le llamaban el padre Trampitas, de la historia de las Islas Marías. Sí. Y a mí me impactó mucho la historia del sapo. Yo quisiera saber si es el mismo sapo, porque según como lo veo en la fotografía, es la misma persona. Es el mismo. Es el mismo. La foto es del día de su boda. Él se casó, le permitieron casarse en Lecumberri y un medio estadounidense fue testigo de la boda del sapo. Ah, muy bien. Y me quedó resonando la historia que dice que el padre Trampitas tuvo mucha intervención en su vida, y le impactó tanto la historia y su conversión, que de tal manera que él pidió que cuando muriera fuera enterrado al lado de la sepultura del sapo, y que son las únicas 2 tumbas que permanecen en las Islas Marías. Entonces, sí, esa historia se me hace muy conmovedora, muy impactante. De verdad, me emociona mucho que tenemos buena historia. Gracias. Gracias. Igual felicitarlos por este proyecto. Realmente, para los que no somos de aquí, con estos proyectos nos permiten conocer la historia de León. Y qué bueno, nosotros tenemos 10, 12 años, 20 años de llegar aquí, pero no conocemos la historia como es. Felicidades y siguen adelante con estos proyectos, porque son muy interesantes para, insisto, los que no somos de aquí, conocemos la historia desde el principio. Gracias y adelante con estos proyectos. Felicidades. Gracias. Buenas tardes. El proyecto como tal, no sé si qué tan abierto esté todavía o si ya está cancelado, porque hay como inquietudes muy recientes de descubrir o de hacerlos en el otro formato, porque a veces hay discapacidades, por ejemplo, discapacidad intelectual o discapacidad digital,
de algo que todavía pues, está vivo o ya más difícil de rescatar. Me refiero concretamente a, por ejemplo, lo del 2 de enero o algunos episodios de cómo se vivieron aquí en la ciudad, el 68, el 70, no sé, todo eso tiene que tal vez permanecer en un 450 abierto para que sean 450 videos también o 450 fotografías, no, pues, que a lo mejor ya van 4.500, pero tengo esa duda de, así como el compañero que inició, con otras disciplinas, el rescatar alguna época o algún acontecimiento especial que todavía es posible documentar, pero si uno está solo, dentro del proyecto o colaborando con el proyecto, se pueda contemplar esto. Gracias. Sí, las está abierto a seguir recibiendo historias. Por lo general se acercan personas y depende de lo que nos vamos, de la documentación que traigan o de los testigos, porque también nos hemos llegado a topar con historias que nos dicen, yo tengo esta historia, y quién, a ver, cuéntenos, platíquenos. Hay primero un acercamiento y dicen, no, pues pasó esto y esto y esto, ok, ¿hay alguna otra persona que haya sido testigo de esto? No, pues no. ¿Hay algún acta de algún documento que respalde esta historia? No, pues no. Entonces, bueno, pues ahí, por el mismo rigor que estamos buscando en las historias, hay algunas que pues las tenemos en stand-by porque no hemos podido corroborar o encontrado más testigos o encontrado alguna parte documental, ¿no? Pero el proyecto está abierto a recibir más historias. Hola, buenas tardes. Quiero comentar dos cosas antes del agradecimiento y las felicitaciones de lo que han comentado y que considero muy importante de este proyecto que están llevando a cabo. Comentabas, Jorge, en un momento, por ejemplo, el decir, mucha gente piensa en León, el equipo León Verde, Cebadinas, Guacamayas, y muchas veces estamos en una situación actual que León ha crecido tanto que muchas de las personas que vivimos aquí, a lo mejor hace 30, 40, 50 años nos tocó vivir más en el centro histórico o en las diferentes centralidades que había, sobre todo en los barrios antiguos, nos tocaba ir muy seguido, teníamos que ir al centro, no había de otra. Hace 30 años coincidirán quienes vivíamos, había que ir a las mercerías, materiales escolares, los libros de los niños, cortarnos el cabello, trámites gubernamentales, todos teníamos que ir al centro. A la mercería, las mercerías buenas estaban en el centro, las dulcerías estaban en el centro. Bueno, cambia el tiempo, la centralidad se abre, empiezan nuevas centralidades. Entonces, es increíble ver ahorita, no sé, nos toca a todos, que hay muchas... Es importante que sigan balanceando. Sí, la chimichurri es importante porque tú lo has dicho, Diana. ¿Cómo les vamos a vender a los jóvenes? Si les llevamos con libros en blanco y negro, con una fotografía viejita, no nos van a leer, no los van a leer nadie. Entonces hay que jugar con los colores, los sabores, los aromas, y lo que estoy viendo que han hecho está muy interesante. El exhorto de mi parte sería, y muy agradecido cliente, y ya estoy comprando el periódico el domingo, sería interesante. Mi pregunta va a ser si les han comentado en ventas, por ejemplo, que las ventas del impreso se ha subido gracias a este esfuerzo que están haciendo. Me parece interesante ese tema, que pueda cambiar un poco ese incremento. Y ya para cerrar mi comentario, pues mantenerles este exhorto, que sigan balanceando. Sí, quisiera decir que es la superficie, pero bueno, es parte de nuestras vidas cotidianas comernos una guacamaya. Pero es lo interesante, me parece que esa no es la esencia de León. O sea, León era la ciudad del refugio y sigue siéndola. Así como comentó ahorita una persona que me antecedió, y llegó a vivir a León y por alguna razón le gustó León. León sigue siendo la ciudad del refugio, considero, y eso es el valor que hay que enaltecer. Entonces, ya nada más para cerrar, otro comentario. A ver si ya después que termine el año,
pudieran hacer un tomo también en pastadura, como no sé, que hizo Milenio de León 5 siglos, 1 o 2 tomos que puedan hacer, y pues también es negocio. Otro canal de venta también, porque creo que este esfuerzo que están haciendo da para que quede también en un impreso también bonito de varios tomos. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Sí, bueno, en cuestión de la recopilación, sí, desde el principio del proyecto se basó en tener todas las historias con ese mismo formato. O sea, desde el principio la intención era esa, ¿no? Hacer las 450 historias. Esperemos, y ya el formato y el papel y todo lo demás ya lo veremos. Y pues en la cuestión de lo del centro, pues sí, o sea, a mí, por ejemplo, me tocó que me cortaban el pelo en la Cleopatra y me llevaban por mis dulces a la Olimpia, y luego con la lista de útiles en la Mariposa, ¿no? Entonces todos convivimos y crecimos con eso, y de repente a lo mejor los niños pues ya están acostumbrados a franquicias y a cosas así, pero también yo creo que parte de como el compromiso, no tanto de nosotros en la parte periodística, sino de cada ciudadano, pues es como llevarlos a, miren estas rayitas hasta donde llegó la inundación, ¿no? O todas esas cosas, a los alfeñiques y todas esas tradiciones que por fortuna todavía siguen, y que todavía pues que las abracen con más con las nuevas generaciones. El proyecto se tiene contemplado para que termine más o menos en noviembre, ya las 45 ediciones, entonces ya se les anunciará cómo se van a vender completo ya las 45 ediciones, y sí se busca ese acercamiento. Buenas tardes, yo quisiera felicitar especialmente a los reporteros, porque como bien decían, tiene un trabajo documental, un trabajo de entrevista, trabajo de fotoreporteros, y creo que eso ayuda mucho, como decía Diana, a la memoria colectiva, pero también resalta la importancia del trabajo periodístico y el reportaje de investigación histórica, ¿no? Entonces, felicidades al equipo que ha hecho este trabajo. Y segundo, desde la perspectiva del multiformato, no es solamente texto, es fotografía, es video, no solamente es impreso, sino también en diferentes formatos, y eso también lo hace muy atractivo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Me regreso. Si se pudiera, que pasaran un pedacito, una semblanza de algunos articulistas que han tenido a fulano, a sutano, a mangano, a perengano. Mira, este sí gustó, este no gustó, este venía de tal parte, no sé. Los articulistas, a mí me gustan mucho los articulistas. A veces estoy de acuerdo con ellos, a veces no, pero La nota editorial yo supongo que se mantiene. Sí, no, aquí por lo general no tenemos articulistas específicamente, no sé si se refiere a articulistas de opinión, porque prácticamente son artículos de recopilación de personajes o de hechos, pero no tanto de opiniones de algún tipo, más sobre los enfoques que cuentan de personajes o de anécdotas de la ciudad. Me refería a un pedacito de los que han trabajado con ustedes. ¿Sabes qué? Este trabajó de tal año a tal año. ¿Sabes qué? Este fulano estuvo con nosotros. ¿Sabes qué? Catón llegó con nosotros en tal año. ¿Sabes? O sea, un pedacito, ¿no? Que cuentes la historia de... Ya, ok. Sí pudiera considerarse. Bueno, creo que ya nos están pidiendo que terminemos. Les agradezco mucho. Agradecemos a Diana Rentería, Jorge García y Leopoldo García por su participación. La firma del libro se realizará al exterior de esta sala. Les invitamos a continuar con las actividades de la FENAL. Buenas tardes.